Señor presidente, por nada del mundo firme eso. Escuché algo. En el instante preciso en que estaba a punto de firmar un contrato de miles de millones de pesos del que dependía el destino de la empresa, la joven y humilde empleada de limpieza, Sofía, susurró con urgencia. Al oír esas palabras, el multimillonario presidente Julián Ferrer se quedó helado, como si un rayo lo hubiera paralizado. La mirada de aquella joven limpiadora, a quien veía por primera vez, era de una sinceridad y una desesperación abrumadoras. Lo que Sofía no sabía en ese momento era que su valiente acto cambiaría para siempre el curso de su vida y la del propio presidente Ferrer. ¿Cuál era la oscura verdad que se escondía en las páginas de aquel contrato? Eran las 4:50 de una madrugada oscura y silenciosa. El imponente edificio de la sede central del Grupo Atlas, uno de los conglomerados más importantes de Argentina, todavía dormía bajo el manto de la noche porteña. En ese momento, una figura solitaria entró sigilosamente por la puerta de servicio en la parte trasera del edificio. Vamos, Sofía, un día más, se dijo a sí misma Sofía Gómez, de 27 años, dándose unas suaves palmaditas en las mejillas para despabilarse. Su rutina era un ciclo agotador y repetitivo, desde la madrugada hasta la tarde, limpiaba en las oficinas del Grupo Atlas, por la noche, trabajaba en un pequeño local de empanadas en su barrio hasta las 10, ayudando con el cierre. Apenas cerraba los ojos por unas pocas horas y la alarma ya la despertaba para un nuevo amanecer. Sus párpados pesaban como plomo, pero tenía que forzarse a despertar, a encontrar la energía para enfrentar otra jornada maratónica. Sofía se acercó a la máquina expendedora del pasillo de empleados y sacó un café cortado en un vaso de plástico, que bebió de un solo trago, casi sin sentir el calor. El líquido amargo y caliente le quemó la garganta, y solo entonces sintió que sus ojos empezaban a abrirse de verdad. En el vestuario, mientras se cambiaba y se ponía su uniforme de trabajo, sus dedos mostraban varias tiritas. Eran los pequeños cortes y quemaduras que se hacía al repulgar y freír empanadas a toda velocidad. Su uniforme, aunque gastado y con algunos remiendos, estaba impecablemente limpio y planchado. Al mirarse en el espejo, vio el reflejo de un rostro agotado, marcado por el cansancio. Aún así, sonreí, se ordenó. Hoy es el día que pagás la cuota del geriátrico de la abuela. Sofía forzó una sonrisa, practicando frente a su reflejo. Huérfana desde la adolescencia, cuidaba sola de su abuela, que sufría de demencia senil. Esos dos trabajos no eran solo un medio de vida, eran su salvavidas, el ancla que la mantenía a flote. Mientras preparaba su carro de limpieza para dirigirse al vestíbulo principal, vio a don Carlos, el guardia de seguridad, cabeceando en su escritorio. Era un hombre que rondaba los 70 años, con la cabeza completamente inclinada sobre el pecho, dormitando en su silla. Sofía intentó pasar de puntillas para no despertarlo, pero se detuvo un instante. Rebuscó en el bolsillo de su abrigo y sacó un termo pequeño y un mate cocido en saquito. Era algo que se había comprado en un kiosco de camino al trabajo. Silenciosamente, sirvió el agua caliente en un vaso de telgopor, colocó el saquito y lo dejó sobre el escritorio del guardia, junto a una pequeña nota que escribió en un trozo de papel. Don Carlos, qué frías son las madrugadas. Tome algo calentito para empezar bien el turno. Con cuidado, Sofía. Dentro del ascensor que la llevaba al último piso, donde se encontraba la oficina de la presidencia, Sofía repasó mentalmente su orden de limpieza. La oficina del presidente Ferrer siempre era la primera. Tenía que terminar todo antes de que llegaran los directivos. Toc, toc. Con permiso. Voy a entrar a limpiar. Como era su costumbre, anunció su entrada por pura formalidad, pensando que no encontraría a nadie. Pero al abrir la puerta, se llevó una sorpresa mayúscula. En un suntuoso sofá de cuero en un rincón de la vasta y lujosa oficina, alguien dormía. Al acercarse, reconoció a Julián Ferrer, el presidente del Grupo Atlas. Conocido por su ética de trabajo implacable, al punto que sus empleados a menudo le suplicaban que descansara, don Julián, a sus más de 70 años, había vuelto a pasar la noche trabajando y se había quedado dormido en el sofá.
Sobre su pecho descansaba un voluminoso fajo de papeles, y en la mesa de centro, junto a él, había restos de un sándwich a medio comer, una taza de café ya helado y un alarmante montón de cajas de medicamentos. La mirada de Sofía se desvió hacia el suelo. Una manta de lana a cuadros grises estaba arrugada y tirada en el piso, como si el presidente la hubiera pateado mientras dormía. A pesar de ser la oficina principal, la calefacción estaba apagada y el aire era gélido. Sofía se frotó los brazos instintivamente. ¡Qué frío hace! Así se va a resfriar, señor presidente, murmuró para sí misma. La atmósfera era desoladora, casi melancólica, algo que nadie esperaría del despacho del hombre más poderoso del país. Estaba a punto de encender la aspiradora, pero se detuvo. El ruido podría despertar al presidente. En su lugar, tomó una escoba y un trapo y comenzó a limpiar en silencio. Mientras barría el suelo de mármol, no podía dejar de mirar la manta caída. Dudó por un momento, pero finalmente la recogió, la sacudió enérgicamente para quitarle el polvo, y, con sumo cuidado, la extendió sobre el cuerpo dormido de don Julián, cubriéndolo meticulosamente desde los hombros hasta los pies. También retiró la taza de café frío de la mesa. De su propio termo, que siempre llevaba consigo, sirvió en la tapa un poco de té de manzanilla, que aún humeaba. Era el té favorito de su abuela, y por eso siempre lo tenía a mano. Buscó una pequeña libreta de notas en su carro y escribió con esmero. Su caligrafía era un poco torpe e irregular, pero sus palabras estaban llenas de sinceridad. Señor presidente, el aire de la madrugada es muy frío. El café helado le hará mal al estómago. Tome este té caliente y que tenga un buen día. Atentamente, la chica de limpieza. Mientras Sofía cerraba la puerta sigilosamente detrás de ella, los párpados de Julián, que yacía en el sofá, temblaron casi imperceptiblemente. En realidad, no estaba dormido. Estaba tan agotado que simplemente había cerrado los ojos para descansar un momento. Julián se incorporó lentamente. La calidez de la manta que lo envolvía le resultó extraña, casi olvidada. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había cuidado de esa manera, con un gesto tan simple y genuino? Desde que su esposa había fallecido, incluso sus propios hijos solo parecían verlo como una fuente de dinero. La pequeña amabilidad de una limpiadora anónima conmovió profundamente su corazón. «Será la nueva empleada de limpieza», pensó. Con manos temblorosas, Julián tomó la tapa del termo que funcionaba como taza y bebió un sorbo de té de manzanilla. El líquido caliente descendió por su garganta, y sintió como si el hielo que rodeaba su corazón comenzara a derretirse lentamente. Mientras tanto, en el pasillo, Sofía empujaba su carro hacia la siguiente área de limpieza. Tenía una montaña de trabajo por delante, como cada día. Sin embargo, una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. El simple hecho de haber podido ayudar a alguien, aunque fuera con un gesto tan pequeño, le había llenado el corazón de una cálida satisfacción. Empujando su carro, se dirigió a la siguiente oficina. En el pasillo aún oscuro, solo se oía el eco silencioso de sus pasos. Parecía el comienzo de un día cualquiera, completamente ordinario. Pero nadie, y menos ella, podría haber imaginado que ese pequeño acto de bondad estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida de una manera radical e impredecible. Sofía empujó su carro de limpieza hacia la oficina del vicepresidente ejecutivo. El pasillo seguía silencioso, y el cielo a través de los ventanales apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido. «Con permiso, voy a limpiar». La oficina de Mateo Ferrer, sobrino único del presidente Julián Ferrer, tenía una atmósfera completamente diferente a la de su tío. El escritorio de Mateo era un reflejo perfecto de su personalidad, todo estaba ordenado con una precisión casi militar. Ni un solo papel estaba fuera de lugar, cada bolígrafo descansaba en su soporte exacto. Sofía comenzó a limpiar meticulosamente el escritorio, asegurándose de no dejar ni una mota de polvo. Sin embargo, en medio de la fría y austera oficina, había un único objeto que irradiaba calidez, un portarretrato sobre una esquina del escritorio. «Che, qué hermosa», murmuró Sofía sin darse cuenta.
En la foto, una joven de unos 20 años sonreía radiantemente. Era, sin duda, la hija del vicepresidente. Había oído rumores de que estudiaba en el extranjero, y su rostro, tan parecido al de su padre, era precioso. Debe extrañar mucho a su hija que está tan lejos, pensó. Sofía levantó el marco con cuidado y lo limpió a conciencia, eliminando hasta la última huella dactilar del cristal antes de volver a colocarlo en su sitio. Trataba los objetos personales de los demás con el mismo respeto y cuidado con el que trataría a las personas a las que pertenecían. Mientras ordenaba el escritorio, su mirada se posó en un gran calendario anual que colgaba en una de las paredes de la oficina. Había algo peculiar en él. De los 365 días del año, solo 2 fechas estaban marcadas con un círculo rojo. Una era el 23 de octubre, con una pequeña nota que decía, cumpleaños. Parecía ser el cumpleaños del propio Mateo. La otra fecha era el 12 de noviembre. Estaba rodeada varias veces con un marcador rojo intenso, y debajo, una nota escrita con cariño decía, cumple de mi princesa. Así que el señor vicepresidente también es un padrazo con su hija, susurró Sofía. Aunque Mateo Ferrer era conocido por su trato frío y distante con los empleados, su amor por su hija parecía ser inmenso y excepcional. Tras terminar la limpieza, Sofía salió al pasillo y estaba a punto de dirigirse a la siguiente sección cuando algo la detuvo. A través de la rendija de la puerta de la escalera de emergencia, vio la sombra de alguien moverse. Le pareció extraño que hubiera alguien en las escaleras a esa hora de la madrugada. Instintivamente, Sofía se escondió. Se pegó a la pesada puerta cortafuegos, conteniendo la respiración. Una voz baja se filtró por la rendija. Era Mateo Ferrer. Baja la voz, ¿querés que alguien nos escuche? La voz de Mateo era más grave y áspera de lo habitual, casi como el gruñido de un animal. Sofía sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza. Intuyó que estaba presenciando una conversación de suma importancia. Sí, hoy mismo. En cuanto me firme el contrato, se acaba todo. Yo me encargué de que el viejo no vea ni escuche nada. Sofía se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. El viejo tenía que ser Julián Ferrer, el presidente. ¿Qué documento iba a firmar? La venta de la empresa. Los papeles están listos. Solo necesito su firma hoy. ¿Qué va a saber ese viejo? Solo tengo que seguir fingiendo que está perdiendo la cabeza. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿La venta de la empresa? ¿Y a espaldas del presidente? Eso era una traición en toda regla. En cuanto entre la plata de la venta, me la transferís de inmediato. Como a mi hija le falte un centavo para la matrícula, te juro que los mato a todos. La voz de Mateo estaba cargada de veneno. Sonaba como un hombre dispuesto a todo por su hija. Esta es la última llamada. Después de hoy, no me contactes más. Cuando termine todo, me voy del país. Al colgar, Mateo soltó un suspiro entrecortado. De repente, levantó su celular con furia. ¡Pum! Lo estrelló con todas sus fuerzas contra el borde de un escalón de hormigón. Siguió golpeándolo hasta que la pantalla se hizo añicos y el dispositivo se apagó por completo. No hay que dejar ningún rastro, masculló. Mateo recogió el teléfono destrozado y salió al pasillo. Abrió la tapa de un cesto de basura y lo hundió profundamente entre los restos de vasos de café y pañuelos de papel. Mientras veía cómo Mateo se alejaba a paso rápido, ajustándose el cuello de la camisa, Sofía sintió que las piernas le flaqueaban y casi se desploma. Apenas pudo sostenerse apoyándose en la pared. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Vender la empresa engañando al señor presidente? Su corazón latía desbocado. Acababa de descubrir un secreto terrible, una conspiración monumental. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A quién podía contárselo? Sentía que nadie le creería. ¿Quién iba a escuchar a una simple empleada de limpieza? Tras dudar un largo rato, Sofía se acercó al cesto de basura.
Levantó la tapa y miró dentro. Entre los vasos de café, vio el teléfono destrozado. Es peligroso tirar algo así acá. Y se explota la batería, pensó. Con cuidado, sacó el teléfono. La pantalla estaba agrietada como una telaraña y las esquinas estaban abolladas. Parecía completamente inservible. Entró en el pequeño cuarto de servicio y examinó el teléfono más de cerca. Intentó presionar el botón de encendido, pero no hubo reacción. Estará muerto del todo. De repente, una idea cruzó su mente. Quizás el exterior estaba destrozado, pero los componentes internos podían seguir funcionando. Rebuscó en un cajón del cuarto de servicio hasta que encontró un cargador compatible. Lo conectó y esperó unos segundos. Entonces, ocurrió algo asombroso. Una breve vibración, seguida de una luz tenue que se filtraba a través de las grietas de la pantalla. Estaba encendido. «Funciona», exclamó en voz baja, sintiendo una mezcla de sorpresa y alivio. Pero enseguida se topó con otro problema. La pantalla mostraba un campo para introducir una contraseña. Una contraseña. ¿Cómo voy a saberla? Sofía se sintió desesperanzada. Sin embargo, estaba segura de que dentro de ese teléfono se encontraba la prueba del crimen de Mateo Ferrer. La única prueba que podría salvar a la empresa. En ese momento, las palabras de Mateo resonaron en su cabeza: cuando termine todo, me voy del país. Todo iba a suceder ese mismo día. Tengo que avisarle al señor presidente de alguna manera. Pero, ¿y si la descubrían con el teléfono? Un simple sonido o vibración podría delatarla y ponerla en un peligro inmenso. Sofía miró a su alrededor en el pequeño cuarto. Sus ojos se posaron en los trapos sucios colgados en su carro de limpieza. Ya sé. Esto servirá. Cogió el trapo más sucio y maloliente. Envolvió el teléfono en múltiples capas, creando un bulto apretado. Luego, lo escondió en el fondo del compartimento de su carro destinado a los trapos sucios, debajo de todos los demás. Era el escondite perfecto. Nadie se atreverá a revolver mi balde de trapos sucios, pensó, soltando un suspiro de alivio. Por ahora, la prueba estaba a salvo. Pero, ¿y ahora qué? Miró el reloj. Ya eran las 7:10 de la mañana. Pronto empezarían a llegar los empleados. Tenía que seguir limpiando como si nada hubiera pasado, pero su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasaría ese día? ¿Qué decisión debía tomar? Solo una cosa era segura: no podía quedarse de brazos cruzados. Señor presidente, de alguna manera, lo voy a ayudar, se prometió en un susurro, mientras empujaba su carro por el pasillo. El día de una humilde empleada de limpieza se estaba convirtiendo en el epicentro de un huracán que amenazaba con destruirlo todo. Durante las horas siguientes, Sofía continuó con su rutina de limpieza, actuando con la mayor normalidad posible. Limpió una oficina, luego un pasillo, vació las papeleras. Su cuerpo se movía en piloto automático, pero su mente era un caos de pensamientos febriles. La ceremonia de la firma. Probablemente sea alrededor de las 10. Tal como había oído en el pasillo, ese día se celebraría un acto crucial que decidiría el futuro del Grupo Atlas. El teléfono escondido bajo los trapos sucios de su carro parecía pesar 1 tonelada. Necesitaba encontrar una oportunidad para hablar directamente con el presidente Ferrer y contarle la verdad, pero las posibilidades de que una simple limpiadora consiguiera una audiencia privada con él eran prácticamente nulas. En el extremo del pasillo, vio a los empleados del equipo de eventos moverse con prisa. Llevaban carritos cargados con copas de vino y botellas de agua mineral, y desde el auditorio principal se oían las pruebas de sonido de los micrófonos. A las 9:50 de la mañana, Sofía se acercó con su carro de limpieza hasta la entrada del auditorio. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a los periodistas instalando sus equipos, las potentes luces de los flashes y a los organizadores corriendo de un lado a otro. Ya va a empezar. Por favor, que se presente una oportunidad, rogaba en silencio. A propósito, se encargó de limpiar la zona cercana al auditorio,
esperando cualquier mínima posibilidad. Sus manos temblaban y las palmas, que sostenían un paño de limpieza, estaban empapadas en sudor. A las 10 en punto, el gran auditorio de la sede del Grupo Atlas vibraba con una tensión palpable bajo las luces brillantes. Docenas de periodistas esperaban con sus cámaras en ristre, y los representantes de una firma de inversión extranjera, impecablemente vestidos con trajes caros, ocupaban sus asientos en primera fila. Sofía también logró entrar sigilosamente y se colocó discretamente a un lado del escenario. Damas y caballeros, damos comienzo a la ceremonia de firma de la alianza estratégica entre el Grupo Atlas y Global Investments. La voz del maestro de ceremonias resonó a través de los altavoces. En el estrado, Julián Ferrer estaba sentado con aire solemne, y detrás de él, de pie, se encontraba Mateo Ferrer. El rostro de Mateo reflejaba una excitación apenas contenida. Solo unas horas más y todo habría terminado. Mientras tanto, junto al escenario, un joven camarero, que no tendría más de 20 años, esperaba con una bandeja de plata, visiblemente nervioso. Sobre la bandeja, 2 copas de cristal llenas de un vino tinto de alta gama esperaban el momento del brindis. El líquido rojo brillaba como rubíes bajo las luces. «Adelante, es tu momento», le indicó el coordinador del evento. El joven camarero avanzó con cautela. Mientras todas las miradas se centraban en el estrado, él se acercaba a la mesa, sujetando la bandeja con manos temblorosas. Fue en ese preciso instante. Flash. 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 Docenas de flashes de cámaras estallaron al unísono. El repentino estallido de luz cegó momentáneamente al camarero, que dio un traspié. Al dar el siguiente paso, su pie se enredó en un grueso cable de micrófono que había sido pegado al suelo de forma precaria con cinta adhesiva. Perdiendo el equilibrio, su cuerpo se inclinó hacia adelante, y con él, la bandeja. Crash. Las 2 copas de vino tinto volaron por el aire, dibujando un arco carmesí antes de estrellarse. El vino cayó directamente sobre los pantalones grises del traje de Julián Ferrer y sus lustrosos zapatos de cuero. El mantel blanco de la mesa se tiñó de rojo, y hasta la alfombra de lujo quedó manchada. «Dios mío», exclamó alguien. La escena se convirtió en un caos en cuestión de segundos. Los periodistas, ávidos de una imagen sensacionalista, disparaban sus cámaras sin cesar. Los inversores extranjeros se miraban unos a otros, confundidos y molestos. El rostro de Mateo se puso rojo de ira. La ceremonia, que debía ser perfecta, se había convertido en un desastre. ¿Pero qué haces? Limpia esto ya, estaba a punto de gritar Mateo, cuando el coordinador del evento hizo un gesto rápido. Desde un lado del escenario, Sofía, que había estado esperando, corrió hacia el estrado con un paño seco y un balde. El joven camarero estaba pálido, paralizado por el error que había cometido, sin saber qué hacer ante los cristales rotos y el vino derramado. Lo siento mucho. Yo, balbuceaba. Sofía se acercó al aterrorizado camarero y le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Con una voz cálida y serena, le dijo, «No te preocupes, che. A cualquiera le puede pasar. Yo me encargo. Anda para atrás, que te podés cortar con los vidrios». La calma en la voz de Sofía pareció devolverle el aliento al joven, quien, con la cabeza gacha, se retiró del escenario. Inmediatamente, Sofía se arrodilló frente a Julián Ferrer. «Con su permiso, señor presidente». Antes de limpiar el suelo, comenzó por los pantalones y los zapatos mojados de don Julián. Su prioridad era preservar la dignidad del presidente. Con un paño seco, secó el vino meticulosamente, intentando eliminar la mancha lo mejor posible. Julián, al principio desconcertado, sintió una extraña familiaridad al ver a Sofía trabajando con tanta dedicación a sus pies. Le resultaba conocida. De repente, se dio cuenta. «Es la chica de esta mañana», pensó. «La que me cubrió con la manta y me dejó el té caliente». Mientras tanto, detrás del estrado, Mateo zapateaba con impaciencia. Con tantos periodistas mirando,
no podía acercarse a gritarle. Miró su reloj, ya habían perdido 10 minutos. Mierda, ¿y esta quién es ahora? Que limpie rápido y se vaya de una vez, que no tenemos tiempo, murmuró Mateo entre dientes. Si no conseguía esa firma hoy, todo su plan se vendría abajo. Sofía ya casi había terminado de limpiar los zapatos de don Julián. Levantó la cabeza por un instante y sus ojos se encontraron con los del presidente. En medio del murmullo general, con una voz tan baja que solo ellos dos podían oír, susurró: «Señor presidente, por nada del mundo firme eso». Una de las cejas de Julián se arqueó levemente. ¿Por qué una simple limpiadora le diría algo así de repente? Sofía añadió rápidamente: «Escuché al señor vicepresidente hablar por teléfono. Dijo que esta era la última vez, que en cuanto usted firmara, él se fugaría». En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Julián. Recordó cómo Mateo había estado presionándolo extrañamente en los últimos días para que firmara, cómo le había restado importancia al contenido de los documentos, tratándolo casi como a un anciano senil que no entendía nada. Como si nada hubiera pasado, Sofía volvió a bajar la cabeza y continuó limpiando la mancha de vino del suelo. Luego, en un tono de voz normal, casi profesional, dijo: «Disculpe las molestias, señor presidente. En un momento quedará todo limpio». Recogió la bandeja vacía y los paños sucios y bajó rápidamente del escenario, como si su única tarea hubiera sido esa. Mateo había visto a Sofía susurrarle algo a su tío, pero la distancia le impidió oír qué le había dicho. Solo le pareció extraño que Julián se quedara mirando fijamente la espalda de la chica mientras se alejaba. «¿Qué mira con tanta atención?», le preguntó Mateo, acercándose con una sonrisa falsa. «Señor presidente, la ropa puede cambiársela después. Los periodistas esperan y el tiempo apremia. Procedamos con la firma, ¿le parece? Al fin y al cabo, es solo una formalidad». Mateo deslizó los documentos frente a Julián y le ofreció una pluma estilográfica. Sus ojos brillaban de impaciencia. «Vamos. Solo tiene que firmar aquí. Es la mejor decisión para la empresa. Con esta inyección de capital extranjero, creceremos exponencialmente». Julián tomó lentamente la pluma. La punta se acercó al papel. Los ojos de Mateo brillaron. Por fin. ¿Se acabó? Pero, justo antes de firmar, Julián detuvo su mano. Levantó la vista y miró a Mateo con una frialdad glacial en los ojos. La imagen de Julián, con la pluma suspendida sobre el documento, silenció el auditorio. Las cámaras de los periodistas se enfocaron en la punta de su pluma. Un silencio tenso y pesado se apoderó de la sala. La frente de Mateo se cubrió de un sudor frío. ¿Por qué se detuvo de repente? ¿Será que esa limpiadora le dijo algo raro? No, es imposible. ¿Qué podría saber una simple empleada? Señor presidente, lo llamó Mateo con cautela, pero Julián no respondió. Solo miraba fijamente el documento. Clac. El sonido de Julián cerrando la tapa de su pluma resonó con fuerza en el silencioso auditorio. El micrófono amplificó ese pequeño ruido, haciéndolo sonar como un disparo. «Señor presidente, ¿no va a firmar?», la voz de Mateo temblaba. Intentaba mantener la compostura, pero la ansiedad era evidente. Julián se llevó una mano a la frente y negó con la cabeza. «De repente me ha dado un mareo. No veo bien las letras». «¿Qué?» «Pero». «Están aquí los periodistas, los representantes de la firma». ¿Cómo qué?» Mateo comenzó a hablar con desesperación, pero Julián lo interrumpió levantando una mano con firmeza. «He dicho que no me siento bien». «¿Qué es tan urgente?». La voz de Julián estaba cargada de una ira contenida. Era muy raro ver a aquel hombre, normalmente tan apacible, enfadarse de esa manera. Julián se apoyó en su bastón y se levantó, tambaleándose. Era imposible saber si estaba actuando o si realmente se sentía mal. Pero una cosa era clara, no tenía la menor intención de firmar.
El auditorio comenzó a murmurar. ¿Qué pasa? Parece que no va a firmar. ¿El presidente no se encuentra bien? Los periodistas, excitados por el giro inesperado de los acontecimientos, no dejaban de disparar sus frases. Títulos sensacionalistas como «Presidente del Grupo Atlas interrumpe ceremonia de firma» ya rondaban por sus cabezas. El representante del fondo de inversión extranjero, un hombre llamado Esteve, se levantó con expresión de disgusto. ¿Qué significa esto? Hemos volado desde Nueva York para este acuerdo. Mateo corrió hacia Esteve. Lo siento mucho. El presidente se sintió mal de repente. Si nos espera un momento. Pero Julián ya estaba saliendo del auditorio, ayudado por sus guardaespaldas. Su espalda, al alejarse, transmitía una determinación inquebrantable. Hoy no firmaría, bajo ninguna circunstancia. Desde un rincón del escenario, Sofía, que había presenciado toda la escena, soltó un suspiro de alivio. Por lo menos, había conseguido detener la firma. Pero sabía que esto no era el final. Mateo no se quedaría de brazos cruzados. Sofía empujó su carro de limpieza y salió lentamente del auditorio. El peso del teléfono escondido en lo más profundo de su carro se sentía como una roca de plomo. Pero no se arrepentía. Creía firmemente que había hecho lo correcto. Ahora, el problema era cómo proteger esa peligrosa prueba. Mientras tanto, Mateo Ferrer no sabía qué hacer. Su plan, perfectamente orquestado, se había arruinado por una simple copa de vino. ¿O realmente había sido por el vino? En el pasillo que conducía a la sala VIP, Mateo no paraba de inclinarse ante Esteve y los otros inversores. Lo siento muchísimo. El presidente ya tiene una edad. Últimamente su memoria le falla, tiene algunos síntomas de demencia. Mateo enfatizó deliberadamente la palabra demencia, pensando que podría usarla a su favor si surgían problemas legales más adelante. Mañana mismo organizaré otro encuentro. Me encargaré personalmente de que firme. Los inversores negaron con la cabeza, visiblemente molestos. Señor Ferrer, sabe lo ocupados que estamos. Esperaremos hasta mañana. Si algo como esto vuelve a ocurrir. Esteve dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara, el acuerdo se cancelaría. Una vez que los inversores se fueron, Mateo, solo en el pasillo, pateó una maceta con furia. Cras. La maceta se volcó, esparciendo tierra por todas partes. La escena era un claro reflejo de su rabia. Apretó los puños, sumido en sus pensamientos. El viejo estaba perfectamente bien antes de entrar. Estaba listo para firmar. ¿Por qué cambió de opinión de repente? No podía ser por el vino derramado. No era un hombre que se enfadara por algo tan trivial. De repente, una imagen cruzó su mente, la limpiadora, arrodillada en el suelo, susurrándole algo al oído mientras le limpiaba los zapatos. ¿Será posible que esa limpiadora? Mateo intentó recordar su rostro. Era una cara joven, común y corriente. Pero, ¿por qué había limpiado los zapatos del presidente con tanto esmero? ¿Y qué le había dicho para que cambiara de actitud tan drásticamente? Un escalofrío recorrió a Mateo. ¿Y si fue por lo de esta mañana en la escalera de emergencia? Corrió hacia la escalera, el mismo lugar donde había destrozado su teléfono. Se detuvo frente al cesto de basura del pasillo y levantó la tapa de un tirón. Vasos de café, pañuelos de papel. Pero lo más importante no estaba. El teléfono roto había desaparecido. Ah, mirá vos, dijo Mateo con una risa amarga. Alguien se lo había llevado, sin duda. Podrían haber sido los de limpieza al vaciar la basura, pero su instinto le decía otra cosa. Sacó su teléfono personal y llamó al jefe de seguridad. Habla Ferrer. Jefe, ¿me escucha? Sí, vicepresidente. ¿En qué puedo ayudarlo? La mujer que estaba limpiando en el evento, la que limpió el vino, ¿la viste? Sí, la recuerdo.
Revisá las cámaras de seguridad ahora mismo. Desde las 6 de la mañana hasta ahora. Quiero saber dónde estuvo y qué hizo esa mujer, cada movimiento. La voz de Mateo era baja y fría. Concéntrate especialmente en la zona de la escalera de emergencia y el cesto de basura del segundo piso. Fíjate si hizo algo raro. Entendido. Pero, ¿puedo saber qué? Deja de preguntar y hacelo. Mateo hizo una pausa antes de añadir, creo que se llevó algo mío. Si la encontrás, tráela a mi oficina. En silencio, ¿entendés? Muy en silencio. Al colgar, Mateo sacó su billetera del bolsillo y la acarició. Ya estaba trazando su siguiente plan. Si esa limpiadora tiene mi teléfono. La acuso de ladrona y listo. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Deshacerse de una simple empleada de limpieza sería pan comido. Mientras tanto, en un baño de empleados, Sofía se lavaba las manos. Mientras trataba de quitarse las manchas rojas del vino, su corazón seguía latiendo con fuerza. ¿El señor presidente me habrá creído? El hecho de que no hubiera firmado le daba esperanzas. Se miró en el espejo. Era la imagen de una simple limpiadora. Pero en el fondo de su carro de limpieza, llevaba una bomba de tiempo que podía cambiar el destino de la empresa. Ahora Mateo no se va a quedar quieto. Cuando se dé cuenta de que el teléfono desapareció. Se secó las manos y salió. El ambiente en el pasillo había cambiado, ahora se respiraba tensión. Oía a los empleados murmurar. Dicen que se canceló la firma. El presidente se fue de repente. Algo raro pasó. Sofía empujó su carro como si nada y se dirigió a la siguiente área. Pero sentía una mirada clavada en su espalda. En el extremo del pasillo, Mateo la observaba. Sus ojos eran fríos y afilados, como los de un depredador acechando a su presa. Sofía sintió esa mirada, pero fingió no darse cuenta. Tenía que actuar con naturalidad. Cualquier movimiento sospechoso podría ser su fin. Tranquila. Nadie va a revisar mi balde de trapos sucios, se repetía para calmarse mientras entraba en el ascensor. Pero no sabía que Mateo ya había empezado a tejer su red. Y que esa red era mucho más densa y peligrosa de lo que podía imaginar. La tormenta se estaba gestando. Sofía aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar el momento más peligroso de su vida. Mientras Sofía pasaba el trapo enérgicamente por el suelo de un rincón del pasillo, levantó la vista. 3 hombres de traje negro se dirigían directamente hacia ella. Eran el jefe de seguridad y 2 de sus empleados. Sus expresiones eran duras y su forma de caminar, intimidante. Sofía Gómez, la voz del jefe de seguridad resonó en el pasillo. Sofía se detuvo, con el trapo aún en la mano. Sí. ¿Qué sucede? El vicepresidente ejecutivo quiere verla un momento. Acompáñenos, por favor. En ese instante, el corazón de Sofía se le cayó a los pies. Será por el teléfono. Se habrá dado cuenta de que lo saqué de la basura. Tratando de ocultar su pánico, preguntó, ¿tengo que ir ahora mismo? Tengo que terminar de limpiar esta zona. Es ahora mismo, respondió el jefe de seguridad con voz firme. Sofía supo que no podía posponerlo más. Dejó su carro de limpieza, donde se escondía la prueba más importante, apoyado contra la pared del pasillo. Bueno. Puedo dejar el carro acá. Vamos, apúrese. Sofía, desarmada y sin la única prueba que tenía, siguió al jefe de seguridad. Mientras caminaba por el pasillo, sentía las miradas penetrantes de los 2 guardias en su espalda. Era como si estuvieran escoltando a una criminal. Durante el viaje en ascensor, Sofía intentaba pensar con claridad. Mantén la calma. Hacete la que no sabe nada. No podés mostrar que estás nerviosa. Mientras tanto, en su despacho, Mateo Ferrer caminaba de un lado a otro, consumido por la ansiedad. Mierda.
En las cámaras solo se ve que pasa por el pasillo. Justo la zona del cesto de basura es un punto ciego, no se ve el momento en que lo agarra. Mateo apretó los dientes. Pero, por la hora, estaba casi seguro de que había sido ella. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto. Toc, toc. Vicepresidente, hemos traído a Sofía Gómez. Que entre. La puerta se abrió y entró Sofía. Sus ojos se agrandaron al instante. Sobre la mesa estaba su viejo bolso de tela. Lo había dejado guardado en su casillero del vestuario. ¿Qué hace esto acá? Abrieron mi casillero sin mi permiso. La voz de Sofía temblaba de indignación. Pero Mateo se rió con desdén. Para atrapar a una ladrona no se necesita permiso. ¿Ladrona? ¿Limpiaste mi oficina antes? No. Desapareció mi billetera. Sofía no podía creer lo que oía. Era obvio que buscaba el teléfono, pero la acusaba de robar una billetera. Yo no toqué nada. Ni siquiera vi una billetera en su oficina. Bueno, eso lo vamos a comprobar ahora, dijo Mateo. Hizo una seña y el jefe de seguridad se acercó. Revísala. El bolso, los bolsillos, todo. Esto es una violación de mi privacidad, intentó protestar Sofía, pero fue inútil. Un guardia agarró bruscamente su bolso y lo vació sobre la mesa. Clan. El contenido de su vida se desparramó, una bolsa con los medicamentos de su abuela, un monedero gastado, la tarjeta SUBE, una crema de manos, unas tiritas, una libreta. El guardia incluso revisó los bolsillos de su delantal, pero solo encontró unos pañuelos de papel y un bolígrafo. La mirada de Mateo recorría los objetos sobre la mesa. Pero no buscaba una billetera. Estaba desesperado por encontrar el teléfono roto. Eso es todo. ¿No hay más?, preguntó con un tono de frustración evidente. Revisen los bolsillos internos. Con cuidado. Los guardias revisaron todos los bolsillos de su ropa, pero no encontraron nada. El jefe de seguridad, con cara de circunstancias, negó con la cabeza. Vicepresidente, no hay nada. El rostro de Mateo se contrajo. Tenía la certeza, pero no la prueba. El teléfono desapareció del cesto. ¿Dónde lo escondió? ¿O de verdad fue otro? Apretó y abrió los puños, y de repente, golpeó la mesa con fuerza. ¿Dónde lo escondiste? Sofía se sobresaltó, pero se recompuso y respondió, no escondí nada. Le juro que no me llevé nada. Mateo la miró con ojos helados. Respiró hondo y dijo, no importa. No puedo trabajar con gente sospechosa de robo. Hizo una pausa dramática. Estás despedida. A partir de hoy. Ándate ya. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. La injusticia y la rabia la inundaron. ¿Cómo puede hacer esto? Revisó mis cosas sin pruebas y ahora me despide. Esto es un despido injustificado. Silencio, gritó Mateo. Jefe de seguridad, ¿qué haces que no la sacás? Esta mujer tiene prohibida la entrada a partir de hoy. Que no se acerque más a este edificio. Los guardias la tomaron de los brazos. Sofía estaba desolada, pero por dentro, un pequeño alivio le invadió. No le habían quitado el teléfono. Esperen. Tengo que llevarme mis cosas. Rápidamente, recogió sus pertenencias esparcidas sobre la mesa y las metió en el bolso. Sus manos temblaban al guardar con cuidado la bolsa de medicamentos de su abuela. Escoltada por los guardias, salió de la oficina del vicepresidente y bajó en el ascensor hasta el vestíbulo. Sentía las miradas de los empleados como puñales, pero mantuvo la cabeza alta. Ella no había hecho nada malo. Ah, esperen un momento, dijo Sofía, deteniéndose antes de salir. Tengo que recoger mis herramientas de limpieza. Tengo algunas cosas personales ahí. El jefe de seguridad dudó un instante, pero asintió. Vaya rápido. Vamos con usted.
Bajo la vigilancia de los guardias, Sofía regresó al pasillo. Su carro de limpieza seguía allí, apoyado contra la pared. Al verlo, su corazón comenzó a latir con fuerza. Del carro, sacó unos guantes de goma y unas toallas pequeñas, como si fueran sus pertenencias. Y por último, del fondo del compartimento inferior, agarró el bulto de trapos sucios. Esto también es mío. Es un trapo que traje de casa. Metió el bulto maloliente directamente en su bolso. Los guardias arrugaron la nariz. Es mi trapo. También van a revisar esto, dijo Sofía, mostrándoles el trapo. Los guardias retrocedieron. El olor de los trapos usados para limpiar los baños era insoportable. Está bien. Váyase ya. Sofía abrazó su bolso con fuerza y salió del edificio. El viento frío le golpeó la cara, pero su corazón ardía. El pequeño teléfono envuelto en un trapo sucio dentro de su bolso se sentía como una piedra gigante. Lo logré. Por ahora, el teléfono está a salvo. Pero era demasiado pronto para cantar victoria. Desde la ventana de su oficina, Mateo observaba cómo se alejaba. Algo no me cierra, murmuró, apartándose de la ventana. Volvió a tomar el teléfono. Jefe de seguridad, soy yo. Sí, vicepresidente. Reúna a todo el personal de la empresa de limpieza. Revisen cada cesto de basura del edificio, los techos de los baños, las escaleras de emergencia, cada rincón. Busca la billetera, señor. Mateo hizo una pausa antes de responder. No. Un teléfono. Un teléfono roto. Tienen que encontrarlo. Un teléfono. Entendido. El jefe de seguridad, aunque confundido, se dispuso a cumplir la orden. Al colgar, Mateo presionó el intercomunicador. Secretaría, soy yo. La limpiadora que acaba de irse, Sofía Gómez. Sí, vicepresidente. Investiga todo sobre ella. Familia, dirección, deudas. Todo. Lo quiero para hoy. Los ojos de Mateo brillaban con una luz fría. Aunque no tenía pruebas, su intuición era clara. Esa limpiadora sabía algo. No tenés a dónde escapar. Te voy a encontrar. Mientras tanto, Sofía, ya fuera de la empresa, se sentó en el banco de un parque cercano. La realidad la golpeó de lleno. De un día para otro, había perdido su trabajo. ¿Y ahora cómo pago el geriátrico de la abuela? Suspiró. Sin su trabajo de la mañana, el sueldo del local de empanadas no sería suficiente. Pero no podía rendirse. Sacó con cuidado el bulto de trapos de su bolso. Lo desenvolvió un poco y miró dentro. Una luz tenue se filtraba por la pantalla rota. Si con esto puedo ayudar al señor presidente. Volvió a envolver el teléfono con cuidado y lo guardó en el fondo del bolso. Se levantó. Primero, a casa. Tengo que esconderlo en un lugar seguro. Se dirigió a la parada del colectivo. Estaba temblando, pero sabía que tenía que ir a su trabajo en el local de empanadas. La vida, a pesar de todo, debía continuar. Después de una agotadora jornada en el local de empanadas, Sofía llegó a su casa pasadas las 11 de la noche. Vivía en el primer piso de un antiguo y modesto conventillo en el barrio de La Boca. Abrió con cuidado la puerta de chapa, cuya pintura estaba descascarada, y escuchó la respiración tranquila de su abuela desde la pequeña habitación. Se quitó los zapatos y abrió sigilosamente la puerta del cuarto. Vio a su abuela durmiendo plácidamente, cubierta con una fina manta. Su mano arrugada asomaba por fuera de la manta. Sofía se acercó con delicadeza y se la cubrió. «Abuela, ya llegué», susurró, pero su abuela no se despertó. La medicación para la demencia la hacía dormir profundamente. Sofía fue al comedor, que también hacía de sala de estar, y se sentó a la pequeña mesa. Bajo la luz amarillenta de la bombilla, abrió su bolso.
Sacó con cuidado el bulto de trapos sucios. El olor a productos de limpieza y humedad le picó en la nariz, pero no le importó. Desenvolvió capa por capa hasta que apareció el teléfono, con su pantalla agrietada como una telaraña. Sosteniendo el frío objeto metálico en su mano, un torbellino de pensamientos le invadió. Por esto perdí mi trabajo. Por esto me trataron como a una ladrona. Dejó el teléfono sobre la mesa. La pantalla rota reflejaba la luz de la bombilla de una manera extraña. Debería llevarlo a la policía, pensó. No. No sé la contraseña. Capaz que hasta me acusan a mí de haberlo robado. Negó con la cabeza. Sabía lo ingenuo que era intentar denunciar al vicepresidente de un conglomerado tan poderoso sin pruebas contundentes. ¿Y si lo tiro al riachuelo? Así se acabaría todo este lío. Pero en ese momento, recordó la imagen de Julián Ferrer que había visto en su oficina esa madrugada, su espalda solitaria, durmiendo en el sofá con un fajo de papeles, el café frío y las cajas de medicamentos, la manta caída en el suelo. ¿Y qué pasará con el señor presidente? No puedo quedarme de brazos cruzados mientras su sobrino arruina la empresa. Volvió a tomar el teléfono, esta vez con más fuerza. La palma de su mano comenzó a sudar. Por ahora, me lo quedo. Tiene que haber una forma de ayudarlo. Se levantó y fue a la habitación. Se detuvo frente a un viejo ropero que estaba al lado de la cama de su abuela. Con cuidado de no hacer ruido, abrió las puertas chirriantes. En el compartimento más bajo, en el fondo, había una vieja caja de madera. Era el alajero que su abuela había recibido como dote cuando se casó. Recordaba que, de niña, su abuela había abierto esa caja para mostrarle un anillo de oro. Sofía, este anillo me lo dio mi mamá. Es el tesoro más preciado de nuestra familia. Sofía sacó la caja con cuidado. Le quitó el polvo y, al abrir la tapa, vio el anillo de oro y unas cuantas fotos antiguas. Envolvió el teléfono en un pañuelo suave y lo colocó con delicadeza en una esquina del alajero. Volvió a guardar la caja en lo más profundo del ropero y cerró la puerta. Se sentó al borde de la cama y observó el rostro dormido de su abuela. No te preocupes, abuela. Yo me voy a encargar de todo. Al día siguiente, a las 5:30 de la tarde, Sofía estaba en la cocina del local, empanadas la felicidad, con su delantal puesto. Aunque había perdido su trabajo de la mañana, no podía faltar a su turno de la tarde. Necesitaba el dinero para vivir. Sofía, 2 de atún para llevar, gritó el dueño desde el mostrador. Ya salen, respondió ella, con una voz deliberadamente alegre. No podía mostrar su tristeza, no quería preocupar a su jefe. Extendió la masa, colocó el relleno, repulgó. Sus manos se movían con la soltura de la costumbre. Mientras hacía empanadas, su mente se despejaba. Y eso, en ese momento, era un alivio. A las 7 de la tarde, el local se llenó. Oficinistas que salían del trabajo y estudiantes que terminaban sus clases abarrotaban las mesas. Una de queso y cebolla y una de carne. ¿Cuánto tarda la de humita? Sofía no paraba, tomaba pedidos, servía, limpiaba. El sudor le perlaba la frente. Eran alrededor de las 7:30 cuando la campanilla de la puerta sonó. Sofía levantó la vista. Buenas tardes, bienven. Su saludo se quedó a medias. El cliente que acababa de entrar la dejó sin palabras. Era un hombre mayor, vestido con una vieja campera de montaña y una gorra de béisbol calada hasta los ojos. A primera vista, parecía un abuelo cualquiera, pero Sofía reconoció su forma de caminar, la espalda erguida, la elegancia con la que sostenía un bastón. Señor presidente. Sofía casi deja caer un vaso. ¿Qué hace acá? En un lugar tan humilde. Julián Ferrer se cruzó con su mirada y se llevó un dedo a los labios, pidiéndole silencio. Luego, caminó tranquilamente hacia una mesa en un rincón, lejos de las miradas de los demás. Sofía trató de calmarse.
Los demás clientes la estaban mirando. Tomó una jarra de agua y un menú y se acercó a la mesa de Julián. Buenas tardes, ¿qué va? Su mano temblaba ligeramente al poner el vaso sobre la mesa. Julián se levantó un poco la gorra y la miró directamente a los ojos. Su rostro estaba arrugado, pero su mirada era nítida, incluso bajo la luz fluorescente del local. Una empanada. La más barata que tengas, dijo con voz baja y tranquila, como si fuera un cliente más. Sofía miró a su alrededor. Por suerte, los demás clientes estaban absortos en sus propias conversaciones. Con voz temblorosa, respondió, enseguida. Sale una empanada. Volvió a la cocina para preparar el pedido, pero sus manos no le respondían bien. Su mente era un caos. ¿Cómo me encontró? ¿Vino a verme a mí? ¿O es una coincidencia? Preparó la empanada y la puso en un plato. La sirvió en la mesa de don Julián. Aquí tiene su empanada. Gracias, dijo él, tomando los cubiertos. Pero no comió. Se quedó mirando la empanada. Sofía volvió a su trabajo, pero no podía dejar de pensar en él. Mientras atendía a los demás clientes, no dejaba de mirar de reojo hacia su rincón. A las 8 de la noche, el local empezó a vaciarse. Julián seguía sentado en la misma mesa, sin haber probado un solo bocado. Sofía miró a su jefe, que estaba en la parte de atrás, lavando platos. Jefe, voy al baño un momento. Dale, anda. Se quitó el delantal y se acercó a la mesa de Julián. Miró a su alrededor y, con cuidado, se sentó frente a él. Señor presidente, susurró. Julián se quitó la gorra y la dejó sobre sus rodillas. Su pelo era completamente blanco, pero su expresión era serena. Me enteré de que te despidieron. Lo siento mucho. Fue por mi culpa. Su voz estaba llena de una sincera disculpa. No, señor. Fui yo la que se metió donde no debía, dijo Sofía, negando con la cabeza. Pero sus ojos se enrojecieron. La emoción que había estado conteniendo finalmente la desbordó. Julián la observó en silencio por un momento. Luego, apretando el puño, dijo, vine porque tengo que preguntarte algo. Lo que me dijiste ayer en el evento. ¿De verdad escuchaste la llamada de Mateo? ¿Estás segura? Su mirada se volvió seria. Sofía dudó un instante, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Volvió a mirar a su alrededor. Los pocos clientes que quedaban estaban lejos y su jefe seguía en la cocina. Bajó aún más la voz. Sí. Escuché al vicepresidente hablando por la escalera de emergencia. Dijo que iba a desmantelar la empresa y a fugarse al extranjero. La mandíbula de Julián tembló levemente. Sofía hizo una pausa. Lo que iba a decir a continuación lo cambiaría todo. Pero al mirar los ojos de Julián, encontró el valor que necesitaba. Tengo el teléfono que él tiró. ¿Qué? Los ojos de Julián se abrieron de par en par. Apoyó las manos en la mesa con fuerza. Lo encontré en la basura. Él mismo lo rompió y lo tiró. Estoy segura de que ahí dentro están las pruebas. ¿Dónde está ahora? Lo tengo escondido en casa, en un lugar seguro. La voz de Sofía se apagó un poco. Pero tiene contraseña, no pude ver lo que hay dentro. El vicepresidente me revisó el bolso y me echó para encontrarlo. Estoy segura de que ahí dentro hay algo decisivo. Julián se quedó en silencio durante un largo rato. Con mano temblorosa, tomó el vaso de agua y bebió un sorbo. Luego, lentamente, extendió la mano y cubrió la mano callosa de Sofía. Sintió su calidez. Salvaste a la empresa, dijo Julián con la voz quebrada. No. Me salvaste a mí. No podés perder ese teléfono por nada del mundo. Te juro que te voy a proteger. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. La carga que había estado llevando sola era demasiado pesada,
y finalmente sentía que podía compartirla. Mañana voy a encontrar una solución. No le muestres ese teléfono a nadie. Sí, señor presidente. Entendido. Sofía se secó las lágrimas y asintió. Julián se levantó y se volvió a poner la gorra. Nos vemos mañana. Anda a casa con cuidado. Cuando Julián salió del local, Sofía soltó un suspiro de alivio. Ya no estaba sola. Tener un aliado tan poderoso le quitó un peso de encima. A la mañana siguiente, a las 10, Mateo Ferrer miraba por la ventana de su despacho. No había pegado un ojo en toda la noche y sus ojeras eran profundas. Su camisa estaba arrugada y la corbata, torcida. Después de darle vueltas toda la noche, solo había una conclusión posible: la limpiadora tenía el teléfono. ¿Dónde mierda lo escondió?, gruñó entre dientes. En ese momento, llamaron a la puerta. Toc, toc. Adelante. Entró el jefe de seguridad, con el rostro también marcado por el cansancio. Era evidente que había pasado la noche registrando el edificio. Inclinó la cabeza y dijo con cautela: informe, vicepresidente. Desde anoche hasta esta madrugada, reunimos a todo el personal de limpieza. Revisamos desde el compactador de basura hasta los techos de los baños, las salas de descanso, detrás de los archivos, cada rincón de las escaleras de emergencia. Revisamos absolutamente todo, pero... Mateo se giró lentamente y lo miró. Su mirada era tan fría que el jefe de seguridad retrocedió instintivamente. Habla. ¿Lo encontraron o no? El jefe de seguridad tragó saliva y respondió con un hilo de voz: el teléfono no apareció. ¡Zas! Mateo agarró el portanombre de su escritorio y lo arrojó contra la pared. El objeto metálico hizo un ruido estrepitoso al chocar y cayó al suelo hecho pedazos. El jefe de seguridad se encogió. ¿Que no apareció? Revisaron cada rincón de este edificio y no apareció. Mateo se arrancó la corbata y se levantó de un salto. Entonces solo hay una explicación. Se lo llevó ella. La mirada que tenía cuando la acusé de ladrona. Estaba escondiendo algo, estoy seguro. Golpeó el escritorio con el puño, haciendo que los papeles volaran. Lo escondió en algún lado y se lo llevó. Apretó bruscamente el botón del intercomunicador. Secretaría, venga de inmediato. Momentos después, su secretaria entró apresuradamente con un sobre de papel madera en la mano. Vicepresidente, ¿me llamó? La investigación que te pedí ayer. ¿La hiciste bien? La secretaria dejó el sobre con cuidado sobre el escritorio. Sí, vicepresidente. Aquí está toda la información que encontré sobre Sofía Gómez. Mateo le arrebató el sobre. Lo abrió con violencia y volcó su contenido sobre la mesa. Lo primero que vio fue un certificado de grupo familiar. Lo tomó y lo leyó con los ojos entrecerrados. Sofía Gómez, 27 años. Padres fallecidos en accidente de tránsito durante la secundaria. Criada por su abuela. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Mateo. El siguiente documento era un certificado de que recibía una ayuda social. Así que no tiene un peso. Debajo, había un informe médico. Mateo lo leyó lentamente. Abuela, Elena Rojas, con diagnóstico de demencia, actualmente en un geriátrico. Los ojos de Mateo brillaron. Al final, había una foto. Era la abuela en una silla de ruedas. Su espalda estaba encorvada y su pelo, completamente blanco. Miraba a la cámara con una expresión confundida. Mateo dejó la foto sobre el escritorio. Con el dedo, golpeó suavemente el rostro de la abuela y sonrió con malicia. Una anciana con demencia. No debe tener capacidad de juicio. La secretaria añadió con cautela: para pagar el geriátrico, tuvo que pedir préstamos. Actualmente, sigue muy ajustada cada mes. Según la investigación, la abuela es su único pariente vivo.
La sonrisa de Mateo se hizo más amplia. Único pariente vivo. Entonces debe ser más importante que su propia vida. Volvió a tomar la foto de la abuela y la miró durante un largo rato, como si estuviera tramando algo. La tutora es una limpiadora precaria, la anciana no puede tomar decisiones por sí misma. Es la condición perfecta para una internación forzosa. Los rostros de la secretaria y el jefe de seguridad se tensaron. Un mal presentimiento los invadió. Mateo tomó el teléfono. Búscame ya una residencia privada que sea discreta. Y prepara una ambulancia con un par de tipos grandotes. Vicepresidente, eso es, intentó decir el jefe de seguridad. Pero Mateo lo detuvo con un gesto. Cállate y hacé lo que te digo. Lo quiero resuelto para hoy. Sí. Entendido, respondió el jefe de seguridad con rigidez. A esa misma hora, en la casa de Sofía, reinaba una paz matutina. Con guantes de goma, Sofía lavaba los platos en la cocina. Limpiaba con esmero el cuenco en el que su abuela había desayunado su puré. El sonido de los platos resonaba en la pequeña casa. En la habitación, su abuela miraba la televisión. Daban la telenovela de la mañana. La abuela reía o se enojaba con los personajes, como una niña. ¡Ay, qué malo es ese hombre! ¿Por qué hace eso?, se oyó su voz desde la habitación. Sofía sonrió y le respondió en voz alta, abuela, está buena la novela. Sí, pero ese tipo es muy malo. Sofía terminó de enjuagar los platos y los colocó en el escurridor. El sonido del agua era alegre. Abuela, para el almuerzo, ¿querés que te haga un flan de huevo? De esos bien blanditos que te gustan. ¡Ay, qué rico! Lo que vos cocinás es lo más rico del mundo. Sofía sonrió y, tras terminar de lavar, se dispuso a preparar el almuerzo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Rin, rin. El celular, que estaba sobre la mesa, sonaba con insistencia. Se quitó los guantes y lo atendió. En la pantalla ponía, número privado. ¿Quién será?, pensó, extrañada, antes de contestar. Hola. Sofía Gómez. Al otro lado, una voz de hombre, fría y seca. Sofía la reconoció al instante. Ploc. Se le cayó un guante al suelo. Sintió que el corazón se le hundía en el estómago. Soy yo. Mateo Ferrer. El cuerpo de Sofía se paralizó. Le temblaban las manos. Vicepresidente. ¿Cómo consiguió mi número? Conseguir los datos de un empleado es cosa de niños. La voz de Mateo era despreocupada, como la de un gato jugando con un ratón. Voy a ir al grano. ¿Tenés mi teléfono? No. Sofía no pudo responder. Tenía la garganta seca. Te doy una hora. Tráelo ahora mismo al vestíbulo de la empresa. Entendido. Yo, balbuceó Sofía. ¿El teléfono? No sé de qué me habla. De verdad que no lo tengo. Al otro lado, se escuchó una risa grave. Un sonido que le heló la sangre. Parece que todavía no entendés la situación. Bueno, te voy a dar una pista. Mateo hizo una pausa. Luego, dijo lentamente, marcando cada palabra, ahora mismo, hay gente parada en la puerta de tu casa. Unos tipos grandotes. Asómate por la ventana y mira. Sofía, aterrorizada, corrió hacia la ventana de la cocina. A través del vidrio empañado, vio una camioneta negra estacionada. Y junto a ella, efectivamente, había dos hombres corpulentos. El color desapareció del rostro de Sofía. ¿Los ves? Son de una residencia privada. Una residencia. Sí. Recibimos una denuncia de que una tutora sin recursos está descuidando y abandonando a una anciana con demencia. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Un sudor frío le recorría el cuerpo.
¿Pero qué está diciendo? Estoy pensando en llevarla a un lugar muy lejano, con instalaciones bastante precarias. Una vez que entras ahí, no salís hasta que te morís. Y las visitas no están permitidas. Era una amenaza clara. Más que una amenaza, un aviso de secuestro. El mundo de Sofía se vino abajo. La imagen de su abuela siendo arrastrada por extraños llenó su mente. Su abuela, en su silla de ruedas, llorando y llamándola. Sola, en una habitación fría de un asilo. No, gritó Sofía, casi en un sollozo. No lo haga. Mi abuela no tiene la culpa de nada. Por favor, a mi abuela no la toque. Entonces, trae el teléfono. Y te lo digo por las buenas. La voz de Mateo seguía siendo fría y distante. Sofía, conteniendo el llanto, preguntó con voz temblorosa, ¿qué tiene ese teléfono para que haga esto? ¿Acaso hay pruebas de algún delito que nadie puede saber? Hubo un silencio al otro lado. En ese silencio, Sofía encontró la confirmación. Sin duda, ahí dentro estaba la prueba definitiva. Pronto, la voz de Mateo se volvió grave, casi un gruñido. Cállate y tráelo. Si lo que hay ahí dentro sale a la luz, no solo tu abuela, sino también vos, pueden desaparecer sin que nadie se entere. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Es la última vez que te lo digo. Elegí. El teléfono. O tu abuela. Sofía no pudo más. La idea de su abuela, que en ese momento reía viendo la televisión en la otra habitación, le partía el corazón. Voy a ir, gritó entre sollozos. Voy a ir ahora mismo. Pero por favor, no le haga nada a mi abuela. Bien. Buena decisión. Ya sabéis lo que pasa si no llegás en una hora. Clic. La llamada se cortó. Sofía se derrumbó, con el teléfono aún en la mano. No tenía fuerzas. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el celular. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No podía pensar con claridad. Su mente estaba en blanco. Si no entregaba el teléfono ya, podría perder a su abuela para siempre. Se levantó de un salto y corrió a la habitación. Abrió el ropero y sacó el alajero del fondo. Le temblaban tanto las manos que se le cayó la tapa 2 veces. Lo abrió y ahí estaba el teléfono, envuelto en un pañuelo. Lo agarró con fuerza. Mientras cerraba la puerta de la habitación, le gritó a su abuela, «Abuela, salgo un momento». No le abras la puerta a nadie. Venga quien venga, no abras. Sofía, ¿a dónde vas? Tengo miedo, escuchó la voz angustiada de su abuela, pero no pudo responder. Salió corriendo, sin siquiera atarse bien los cordones. Corrió por el pasillo del conventillo como si le fuera la vida en ello. Le faltaba el aire, sentía que el corazón le iba a estallar, pero no podía detenerse. Rápido, tengo que llegar rápido. Por la abuela. Fue entonces cuando, en la esquina del pasillo, un sedán negro de lujo le cortó el paso, frenando en seco. Sofía, aterrorizada, retrocedió. Pensó que eran los hombres de Mateo. Aterrada, escondió el teléfono detrás de su espalda. En ese momento, la puerta trasera del coche se abrió de golpe. Un hombre mayor con un bastón bajó apresuradamente. Era Julián Ferrer. Sofía, al escuchar la voz de Julián, las piernas de Sofía cedieron. Se derrumbó en el suelo y rompió a llorar desconsoladamente. Señor presidente. Lo siento. Lo siento mucho. Julián se acercó a ella a toda prisa. ¿Qué pasó? ¿Por qué llorás así? El vicepresidente mandó a sus hombres. Si no le llevo el teléfono ahora mismo. Van a encerrar a mi abuela en una residencia, dijo Sofía entre sollozos. Tengo que ir rápido. Si no, mi abuela. Julián la abrazó con ternura para calmar su pánico.
Un abrazo protector, como el de un abuelo a su nieta. Te dije que te iba a proteger. No te preocupes. Pero. Los hombres están en la puerta. Julián hizo una seña y, desde el fondo del pasillo, apareció una ambulancia blanca. Llevaba el logo del Hospital Atlas claramente visible. Varios guardaespaldas corpulentos también aparecieron. Los hombres que viste en la puerta son de los nuestros. Te asustaste. Yo me encargaré de tu abuela. La vamos a llevar ahora mismo a una habitación VIP de nuestro hospital. Siguiendo las órdenes de Julián, los guardaespaldas entraron en la casa de Sofía. A lo lejos, se vio como la camioneta negra de los hombres de Mateo se alejaba a toda velocidad. Solo entonces, Sofía se relajó y, sentada en el suelo, lloró a lágrima viva. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Julián la ayudó a levantarse. Le sacudió el polvo de la ropa y le dijo, sé perfectamente lo que es querer proteger a la familia. No es tu culpa. Por suerte, llegamos a tiempo. Julián miró el teléfono que Sofía sostenía en la mano y dijo con voz grave, ahora, vamos a arreglar las cosas. Mateo Ferrer. No se va a salir con la suya. Tomó la mano de Sofía con firmeza. Esa calidez le dio fuerzas. Sofía se secó las lágrimas y asintió. Subió al coche de Julián y se dirigieron a la sede del Grupo Atlas. A esa misma hora, en el gran salón de juntas del Grupo Atlas, a las 11 de la mañana, la sala estaba repleta de accionistas y directores. El ambiente era tenso. Todos estaban sentados con expresiones serias. En el estrado, estaba Mateo Ferrer. Sostenía un pañuelo blanco en la mano y, con una expresión de profundo dolor, se secaba los ojos. Estimados accionistas, la voz de Mateo temblaba. Actuaba como si estuviera realmente desconsolado. Estar hoy aquí, en esta posición, me parte el corazón. ¿Se imaginan lo doloroso que es para mí pedir la destitución de mi propio tío, de mi propia sangre? Los accionistas asintieron con comprensión. Mateo volvió a pasarse el pañuelo por los ojos. Pero no puedo evitar pensar en el bien de la empresa. El estado del presidente es muy grave. Hizo una seña y, en la gran pantalla, apareció un informe médico. Las palabras, diagnóstico de demencia, se leían en letras grandes. Como pueden ver, el presidente ha sido diagnosticado con demencia. Últimamente, su capacidad para tomar decisiones empresariales se ha visto afectada, e incluso ha llegado a despedir a una empleada inocente acusándola de ladrona. Los accionistas empezaron a murmurar. ¿De verdad? ¿Demencia? Entonces no puede dirigir la empresa. Esto pone en riesgo a la compañía. Mateo, conteniendo una sonrisa de triunfo, continuó, vean la siguiente imagen. En la pantalla apareció una foto de la ceremonia del día anterior, donde se veía a Julián saliendo, tambaleándose. El ángulo de la foto estaba manipulado para que pareciera que estaba a punto de desplomarse. Esta es una imagen del evento de hace unos días. Estaba a punto de firmar un contrato crucial cuando, de repente, pareció perder el conocimiento y se fue. Los murmullos de los accionistas se hicieron más fuertes. Esto es grave. Creo que debería retirarse. Mateo volvió a secarse los ojos con el pañuelo, aunque no había ni una sola lágrima. Era pura actuación. A mí también me duele mucho. Pero por el bien de la empresa, de los empleados y de ustedes, los accionistas, debo tomar una decisión difícil. Respiró hondo y dijo, con voz clara, con todo el dolor de mi corazón, propongo someter a votación la destitución del presidente. Los accionistas bajaron la cabeza, con expresiones sombrías. Mateo se dispuso a tomar el mazo que estaba sobre el estrado. Por fin. ¿Se acabó? La empresa es mía, pensó, exultante, mientras extendía la mano. Fue en ese preciso instante. Alto. La puerta del salón se abrió de par en par. Todos se giraron, sorprendidos. Julián Ferrer,
apoyado en su bastón, entró con paso firme y digno. Detrás de él, Sofía, vestida con un traje sastre impecable, lo seguía con una expresión decidida. El salón se llenó de murmullos. ¿El presidente? No estaba en el hospital. ¿Cómo puede un enfermo de demencia caminar con tanta seguridad? ¿Y quién es esa mujer? El rostro de Mateo se volvió blanco como el papel. El mazo se le cayó de la mano. Presidente. ¿Qué hace usted aquí? Julián golpeó el suelo con su bastón y caminó hacia el estrado. Mi mente está perfectamente lúcida. Lo que se ha vuelto loco es tu ambición, Mateo. Mateo, desesperado, llamó a los guardias. Seguridad. ¿Qué hacen? Saquen a este hombre de aquí. Y esa mujer es una limpiadora despedida. Es una intrusa. 2 guardias intentaron acercarse a Sofía, pero Julián golpeó el suelo con su bastón con fuerza. ¿Quién se atreve a tocar a mi invitada? Su voz resonó con autoridad. Los guardias se detuvieron en seco. Esta persona es mi invitada de honor. Nadie la toca. Alentada por Julián, Sofía levantó la cabeza y caminó hacia el estrado. Estaba nerviosa, pero sus pasos eran firmes. Los accionistas cuchicheaban. ¿Quién es esa chica? ¿Qué lleva en la mano? Sofía subió al estrado y se paró frente al micrófono. Respiró hondo y dijo con voz clara, «Buenos días. Mi nombre es Sofía Gómez, y hasta hace poco, trabajaba como personal de limpieza en este edificio». El salón quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. El señor Mateo Ferrer me despidió acusándome de ladrona. Hizo una pausa y lo miró directamente. Pero el verdadero ladrón es otro. Es el señor Mateo Ferrer. ¿Qué? ¿Qué decís?, gritó Mateo. Pero Sofía no se detuvo. Sacó de su bolso el teléfono roto y lo levantó. La pantalla, agrietada como una telaraña, brilló bajo las luces. Este es el teléfono que el señor Mateo Ferrer rompió y tiró para destruir las pruebas. Aquí dentro está toda la evidencia de su intento de vender la empresa a espaldas de todos. Los accionistas estallaron en murmullos. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Vender la empresa? Sofía conectó el teléfono a un cable de presentación. En la gran pantalla, apareció la imagen de la pantalla rota del teléfono. Se veía el campo para introducir la contraseña. Debajo, en letras pequeñas, ponía, intentos restantes, 5. Mateo soltó una carcajada, recuperando la compostura. ¡Ja! ¡Qué novela más ridícula! Así que te robaste mi teléfono y lo trajiste. No te va a servir de nada. ¿Cómo vas a saber la contraseña? Se dirigió a los accionistas en voz alta. Señores, ese es mi teléfono de trabajo, de alta seguridad. Para proteger los secretos de la empresa, tiene una configuración especial. Si se introduce la contraseña incorrecta 5 veces, todos los datos se borran automáticamente. Los accionistas miraron a Sofía con asombro. Ella también parecía nerviosa. Mateo se burló, así que, por más que intente, no va a lograr nada. 5 errores y todas las pruebas desaparecerán. Adelante, proba. El salón contuvo la respiración. Sofía tragó saliva. Le temblaban las manos. Solo 5 intentos. Si fallo, se acabó todo. Respiró hondo, y con mano temblorosa, se preparó para teclear. El señor Ferrer amaba esta empresa, pensó. Recordó la fecha grabada en el vestíbulo del edificio, el aniversario de la fundación, 1 de mayo. Con cuidado, tecleó los números, 0-5-01. La pantalla se iluminó en rojo. Contraseña incorrecta. Intentos restantes, 4. Mateo se rió a carcajadas. ¿Ven? Una ignorante.
Ya gastó un intento. Rendite y bájate de ahí. Las manos de Sofía temblaban aún más. Detrás de ella, Julián le puso una mano en el hombro. Tranquila. Confío en vos. Sofía volvió a concentrarse. Si no es el aniversario de la empresa. Su propio cumpleaños. Recordó el gran calendario en la pared de la oficina de Mateo. De todo el año, solo 2 fechas estaban marcadas en rojo. Una era el 23 de octubre, con la nota, cumpleaños. Con cuidado, tecleó, 10-2-3. La pantalla volvió a ponerse roja. Contraseña incorrecta. Intentos restantes, 3. Mateo aplaudió y se rió. Miren. ¿Qué va a saber una simple limpiadora? Solo le quedan 3 intentos. Hizo una seña a los guardias. Sáquenla de aquí. 2 guardias se acercaron de nuevo, pero Julián se interpuso. Todavía quedan 3 oportunidades. Esperaremos hasta el final. Sofía cerró los ojos. Se concentró con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que el señor Ferrer amaba de verdad? De repente, una imagen apareció nítida en su mente, la fría oficina de Mateo, el escritorio impecable, pero el único objeto cálido que había allí. El portarretratos con la foto de su hija sonriendo. Y en el calendario de la pared, la fecha marcada con un círculo rojo y una estrella, 12 de noviembre. Cumple de mi princesa. Sofía abrió los ojos lentamente. Esta vez, estaba segura. Tomó el micrófono y dijo en voz baja, usted no amaba esta empresa. Ni siquiera se amaba a usted mismo. La expresión de Mateo cambió sutilmente. Lo único que usted amaba de verdad era a su hija. El rostro de Mateo se endureció. ¿Qué? ¿Qué decís? Sofía, con dedos firmes, tecleó los números, 1, 1, 1, 2. Hubo un momento de silencio. Clic. Desbloqueado. Un sonido alegre y la pantalla de inicio apareció. En la gran pantalla, se vio el fondo de pantalla del teléfono. Un grito de asombro recorrió la sala. Lo abrió. Increíble. El rostro de Mateo se volvió de un blanco fantasmal. No tenía ni una gota de sangre. No. No puede ser. Apágalo. Apagá eso ya, gritó, intentando subir al estrado. Pero los guardaespaldas lo interceptaron rápidamente. Sofía no se detuvo. En la pantalla de inicio, buscó la aplicación de grabación de voz y la abrió. Apareció una lista de archivos de audio. Seleccionó el más reciente. Reproducir. Una voz resonó por los altavoces. La venta de la empresa. Los papeles están listos. Solo necesito su firma hoy. ¿Qué va a saber ese viejo? Solo tengo que seguir fingiendo que está perdiendo la cabeza. Era la voz de Mateo, clara e inconfundible. Vamos a hacer que parezca que el presidente tiene demencia para quitarle el control. Legalmente, todo está cubierto. Sí, el diagnóstico de demencia es falso. Si se descubre eso, estamos acabados. El salón estalló en un clamor. ¿Qué es esto? ¿El diagnóstico era falso? La grabación continuó. En cuanto entre la plata de la venta, me la transferís de inmediato. Como a mi hija le falte un centavo para la matrícula, te juro que los mato a todos. Cuando termine todo, me voy del país. Los accionistas se levantaron de sus asientos. ¿Pero qué significa esto? Intentó vender la empresa. Es un traidor. Mateo se derrumbó en el suelo. No tenía fuerzas en las piernas. Mi hija. El cumpleaños de mi hija, murmuraba, aturdido. Julián se acercó lentamente a él. El sonido de su bastón era lo único que se oía en la sala. Mateo, su voz era fría y pesada. Eras mi sobrino.
La persona en la que confié para dirigir esta empresa. Y así es como me traicionás. Mateo no pudo levantar la cabeza. Temblaba de pies a cabeza. Julián tomó el micrófono y se dirigió a los accionistas. Señores accionistas, como han visto, mi mente está perfectamente bien. El diagnóstico de demencia fue una farsa. Todo fue un plan de Mateo Ferrer. Los accionistas asintieron. Julián miró a Sofía con una cálida sonrisa. Y la persona que ha destapado toda esta verdad es esta valiente joven. La señorita Sofía Gómez. Julián comenzó a aplaudir. Pronto, uno a uno, todos los accionistas se unieron. Clap, clap, clap. El sonido de los aplausos llenó la sala. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. La limpiadora, la que era tratada como invisible, se había convertido en la heroína de la empresa. Se secó las lágrimas y miró a su alrededor. Las miradas que recibía ya no eran de indiferencia, sino de respeto y gratitud. Mientras tanto, en un rincón del estrado, la escena era otra. Mateo seguía en el suelo. Los guardaespaldas lo sostenían, pero ya no tenía fuerzas para resistirse. Cuando los aplausos cesaron, los murmullos volvieron a llenar la sala. Un accionista se levantó y gritó, ¿pero qué es esto? Quiso vender la empresa. Otro se unió, esto es administración fraudulenta. Malversación. Hay que llamar a la policía ya. Sáquenlo de aquí. Sáquenlo ya. La ira de los accionistas explotó. La traición de un directivo en el que confiaban los había dejado en shock. Mateo, con el rostro descompuesto, se levantó tambaleándose y se aferró al micrófono del estrado. No. No es verdad, su voz temblaba. Es un montaje. Esa mujer manipuló las grabaciones por rencor. Señaló a Sofía. Es todo una calumnia. No le crean. Yo lo hice por la empresa. Pero nadie le creyó. La voz en la grabación era demasiado clara y los detalles, demasiado específicos. Julián golpeó el suelo con su bastón. Con pruebas tan evidentes, ¿todavía te atreves a mentir? Su voz resonó con fuerza. A pesar de sus más de 70 años, su carisma seguía intacto. Seguridad, ordenó Julián. 4 guardaespaldas corpulentos subieron al estrado. Saquen a este hombre de aquí y entréguenlo a la policía. Sí, presidente. Los guardias inmovilizaron a Mateo, torciéndole los brazos. Él se retorció. No. Suéltenme. No saben quién soy. Soy el vicepresidente de esta empresa. El vicepresidente. Pero los guardias no cedieron. Julián se dirigió fríamente a su secretario. Secretario, llame a la policía de inmediato. Lo vamos a denunciar por administración fraudulenta y malversación. Sí, presidente. Llamo ahora mismo. El secretario salió apresuradamente de la sala. Y añada el cargo de coacción. Por amenazar a la abuela de la señorita Sofía Gómez. Entendido. Julián se volvió hacia Mateo. Esta grabación también será presentada como prueba. No te molestes en buscar más excusas. Mientras los guardias se lo llevaban a rastras, Mateo se giró y le gritó a Sofía. Vos. ¿Cómo te atreviste? Sus ojos estaban llenos de locura. ¿Cómo te atreviste a cruzarte en mi camino? ¿Sabés cuánto cuesta la universidad de mi hija? Su voz se hizo más fuerte. Todo esto fue por mi hija. Para que fuera feliz. ¿Qué tiene eso de malo? El salón quedó en silencio. Todos miraban a Mateo. Sofía, sin miedo, lo miró directamente a los ojos. Con una voz tranquila pero firme, dijo, señor Ferrer. Su voz resonó en la sala. Su hija no querría estudiar con dinero robado por su padre. El cuerpo de Mateo se tensó. Su hija habría querido un padre honesto.
Un padre pobre, quizás, pero decente. Sofía hizo una pausa. Y luego, en voz baja, añadió, ¿es ese el último regalo de cumpleaños que quiere darle? ¿La vergüenza de tener un padre delincuente? Esas palabras dejaron a Mateo sin respuesta. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no le salió ningún sonido. Lentamente, su cabeza cayó. Sus hombros se hundieron. Era la imagen de un padre miserable que, cegado por la codicia, le había causado a su hija una herida imborrable. Llévenselo, ordenó Julián. Los guardias se lo llevaron fuera de la sala. No. Suéltenme, sus gritos desesperados se oyeron por el pasillo, pero se fueron apagando hasta desaparecer. Un pesado silencio se instaló en la sala. Julián, apoyado en su bastón, caminó hacia el centro del estrado. Sus pasos eran pesados. Se paró frente al micrófono y respiró hondo. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Estimados accionistas, empleados. Hoy, por mi falta de juicio, la empresa ha estado a punto de sufrir una crisis terrible. Hizo una pausa y miró a su alrededor. No supe ver a las personas. Confié en mi sobrino y le entregué la empresa, sin imaginar que me traicionaría de esta manera. Sus ojos se enrojecieron. Les pido mis más sinceras disculpas. Julián se inclinó profundamente. La imagen de un anciano de más de 70 años, con la espalda encorvada, haciendo una reverencia, conmovió a los accionistas. Tras un momento de silencio, Julián se irguió lentamente. Pasó un brazo por los hombros de Sofía y la guió hacia el frente. Cientos de miradas se posaron en ella. Sofía, nerviosa, se quedó quieta. Esta joven trabajaba con diligencia en las madrugadas, cuando nadie la veía. Mantuvo su integridad incluso en la sombra. Julián la miró y sonrió. Y arriesgándose, sacó la verdad a la luz. A pesar de perder su trabajo y de ser tratada como una ladrona. Los accionistas asintieron. Julián alzó la voz. A esta joven, que cuando todos miraban para otro lado, tuvo el coraje de hablar desde el lugar más humilde, les pido, una vez más, un fuerte aplauso. Julián fue el primero en aplaudir. Y en un instante, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Los directores se acercaron a Sofía y se inclinaron ante ella. Muchas gracias. Su valentía ha sido admirable. Gracias a usted, hemos salvado la empresa. Sofía, abrumada, no sabía qué hacer. Solo atinaba a inclinar la cabeza. No. No he hecho casi nada. Pero los aplausos no cesaban, al contrario, se hacían más fuertes. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Sofía. Esta vez, eran lágrimas de alegría. La emoción la desbordaba. Mucho después, cuando todo el revuelo terminó, la Junta de Accionistas decidió por unanimidad la destitución de Mateo Ferrer y la continuación de Julián en su cargo. La policía llegó y se llevó detenido a Mateo. Julián acompañó a Sofía a la sala de recepción de su despacho. No tenía fuerzas en las piernas. En cuanto se sentó en el sofá, la tensión acumulada la hizo temblar. ¿Se acabó? De verdad se acabó, pensó, hundiéndose en el sofá. Julián fue a una pequeña cocina que había en su despacho. Volvió con una taza de té humeante. Toma. Bebe esto. Le ofreció un té de limón. Sofía, sorprendida, lo aceptó. Señor presidente, usted mismo. No es nada. Así como vos me preparaste un té en la madrugada, ahora me toca a mí. Sofía sostuvo la taza con ambas manos. El calor le reconfortó el cuerpo helado. Julián se sentó a su lado. ¿Te asustaste mucho, verdad? Sí, asintió Sofía. De repente, con expresión preocupada, preguntó, «Señor presidente, mi abuela. ¿De verdad está bien?» Julián sonrió con calidez. Por supuesto.
Ahora mismo está en la planta VIP de nuestro hospital, con enfermeras cuidándola las 24 horas. Sacó su celular y le mostró una foto. En la pantalla, se veía a su abuela en una habitación de hospital impecable, sonriendo y haciendo el signo de la victoria. El director del hospital me acaba de informar. Se comió 2 platos de almuerzo y ahora está durmiendo la siesta. Al oír eso, Sofía no pudo contenerse más y rompió a llorar como una niña. Tenía tanto miedo. Pensé que le iba a pasar algo a mi abuela. Dejó la taza en la mesa y se cubrió la cara con las manos, llorando con el cuerpo sacudido por los sollozos. Cuando me llamó el vicepresidente, sentí que el mundo se me venía abajo. Julián le dio unas palmaditas suaves en la espalda, como si estuviera consolando a su propia nieta. Lo sé. Sé el miedo que pasaste. Su voz también temblaba. Perdóname. Por no haberlo evitado antes. Por haber permitido que pasaras por algo tan terrible. No, dijo Sofía entre sollozos, negando con la cabeza. Gracias a usted, mi abuela está a salvo. Si no hubiera sido por usted, yo sola no habría podido. Julián la abrazó con fuerza. Gracias a vos, Sofía. Gracias a vos, salvé a la empresa, y también mi conciencia. Los dos se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Pasó un año. En una mañana soleada de primavera, a las 8:30, la puerta giratoria del vestíbulo del Grupo Atlas dejó entrar a una joven. Era Sofía. Pero era muy diferente a la Sofía de un año atrás. En lugar del gastado uniforme de limpieza, vestía un elegante traje sastre de color beige. Llevaba el pelo recogido en un moño prolijo y un maquillaje discreto. Pero el cambio más grande estaba en su expresión. La cara de cansancio había sido reemplazada por una sonrisa brillante y llena de confianza. De su cuello colgaba una credencial de empleada, Fundación Atlas, Equipo de Acción Social, Sofía Gómez, coordinadora. Buen día, Sofía, la saludó sonriente un empleado que pasaba. Buen día, respondió ella con la misma alegría. Mientras esperaba el ascensor, Sofía observó el vestíbulo. Recordó su propia imagen un año atrás, limpiando ese mismo suelo. Llegando a las 5 de la mañana, empujando su carro de limpieza, siendo una figura invisible para todos. Cuánto ha cambiado todo, pensó. Después del incidente con Mateo, Julián le había brindado un apoyo incondicional. Primero, se aseguró de que su abuela recibiera tratamiento VIP en el Hospital Atlas. Ahora vivía en una planta especial con cuidadores expertos, recibiendo la mejor atención. A Sofía, le financió los estudios universitarios en la carrera de trabajo social. Le cubrió no solo la matrícula, sino también los gastos de manutención con una beca. Durante el día, trabajaba en la Fundación Atlas y, por la noche, estudiaba. Era una vida ajetreada, pero Sofía era feliz. Ya no tenía que preocuparse por las facturas del geriátrico ni temer que la separaran de su abuela. El ascensor llegó. Sofía subió al 5.º piso, donde estaban las oficinas de la fundación. Sofía, buen día. Coordinadora, ¿revisó la agenda de hoy? Sus compañeros la saludaron con cariño. Dejó su bolso en su escritorio. Sobre la mesa, había un portarretratos con una foto de su abuela. En la foto, sonreía radiante en su habitación del hospital, haciendo el signo de la victoria. A su lado, estaban otras abuelas, amigas suyas de la misma planta. Sofía sonrió al ver la foto. Abuela, seguro que hoy también estás bien. La abuela, que un año atrás sufría los estragos de la demencia, había mejorado mucho gracias al tratamiento y los cuidados profesionales. Su memoria estaba volviendo poco a poco. Y lo más importante, ya no estaba sola. Se había hecho amiga de otras personas mayores y pasaba los días alegremente. Una vida que parecía un infierno se convirtió en un paraíso, como por arte de magia, pensó Sofía, sintiendo una profunda gratitud. Sofía,
hoy a la mañana tenemos visita a domicilio a los abuelos del programa. ¿Estás lista?, le preguntó su jefa de equipo. Sí, todo listo, respondió con energía. Ahora, Sofía trabajaba como trabajadora social, ayudando a los más necesitados. La ayuda que había recibido, ahora la devolvía a otros. A las 8:50, mientras esperaba el ascensor en el vestíbulo para ir a una reunión, escuchó un ruido. ¡Ay! Una mujer de mediana edad que empujaba un carro de limpieza había volcado un balde de agua. El agua se desparramó por el suelo de mármol. La mujer, angustiada, no sabía qué hacer. ¡Ay, Dios mío, qué lío! Su voz temblaba, al igual que sus manos. Unos empleados de traje que pasaban por allí, la miraron con desdén. Tenga más cuidado. Uf, qué enchastre a esta hora. La esquivaron y siguieron su camino, sin ofrecer ayuda. La mujer se puso aún más nerviosa y se agachó para intentar secar el agua con las manos. Al ver esa escena, Sofía recordó su propio pasado. La limpiadora invisible. La que, si cometía un error, nadie ayudaba. Sin dudarlo, corrió hacia ella. Señora, se agachó a su lado. ¿Está bien? Yo la ayudo. No, nena, que te vas a manchar la ropa. La mujer intentó detenerla, pero Sofía ya había sacado un trapeador del carro. Con una destreza sorprendente, comenzó a secar el suelo. Sus movimientos eran expertos. Che, qué bien lo haces, dijo la mujer, asombrada. Sofía sonrió. Es que hace un año, yo también limpiaba este mismo suelo. Es mi especialidad. ¿De verdad? Sí. Así que en esto soy buena. En un momento, el suelo quedó impecable. Ayudó a la mujer a volver a colocar el balde en el carro. Señora, la próxima vez, ponga el balde bien en el centro del carro. Así no se vuelca. Ay, gracias, nena. Muchas gracias. La mujer le tomó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. No es nada. A mí también me ayudaron mucho. De eso se trata, ¿no? De ayudarnos entre todos. Sofía le sonrió, se despidió y se dirigió al ascensor. Desde lejos, alguien observaba la escena. En un rincón del vestíbulo, Julián Ferrer la miraba con una sonrisa de satisfacción. No me equivoqué con ella. Sofía seguía teniendo un corazón humilde y cálido. Julián, apoyado en su bastón, caminó lentamente hacia el ascensor. A la hora del almuerzo, Sofía estaba en su oficina, redactando un informe sobre la visita a domicilio que había hecho por la mañana. Sonó el teléfono interno. Fundación Atlas, habla Sofía. Sofía, soy yo. Era la voz de Julián. El rostro de Sofía se iluminó. Señor presidente. Hola. ¿Ya almorzaste? Todavía no. Estaba terminando un informe. Entonces, subí a mi oficina. Almorzamos juntos. ¿A su oficina? Sí. Te preparé un almuerzo especial. Con curiosidad, Sofía subió rápidamente a la oficina del presidente. Al entrar, vio a Julián esperándola en el sofá. Vení. Sentate. Cuando se sentó, Julián señaló la mesa. Había 2 rollos de papel de aluminio con empanadas y 2 vasos de fideos instantáneos. Esto. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Las compré en el local donde trabajabas. Empanadas la felicidad. Julián sonrió. No sé por qué, pero estas empanadas me gustan más que un buffet de hotel. Así que esta mañana le pedí a mi secretario que las comprara. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. Ese local donde un año atrás sudaba haciendo empanadas. Ese local al que Julián había ido disfrazado. Señor presidente. Dale, come, que se enfría. Julián le pasó una empanada.
Sofía desenvolvió el papel y le dio un mordisco. Siguen estando riquísimas. ¿Viste? A mí también me encantan. Julián también comió una. Luego, echó agua caliente en los vasos de fideos. Con unos fideos, es la combinación perfecta. Señor presidente, Sofía, alarmada, le tomó la mano. Tiene que cuidarse la salud. No puede tomar toda la sopa. Julián soltó una carcajada. Ja, ja. Mi jefa de limpieza sigue retándome como siempre. Ya no soy su jefa de limpieza, soy su coordinadora de acción social, respondió Sofía, riendo también. Sentados uno frente al otro, comieron en la lujosa oficina del presidente. Empanadas y fideos instantáneos. Extrañamente, era la comida más deliciosa del mundo. Después de un rato, Julián dejó los cubiertos. Sofía, su voz se suavizó. Gracias. Por estar a mi lado. Sofía levantó la vista. Los ojos de Julián estaban húmedos. Si hubiera tenido una nieta, habría sido exactamente como vos. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. Yo también, señor presidente, dijo con la voz quebrada. Tener un abuelo como usted hace que el mundo ya no sea un lugar tan frío. Para mí, usted es mi verdadero abuelo. Julián le tomó la mano con fuerza. Y yo te considero mi nieta. No compartimos la misma sangre, pero en el corazón, somos una verdadera familia. Se quedaron un largo rato tomados de la mano. Por la ventana, entraba la cálida luz del sol de primavera, iluminando la oficina. Y en esa luz, dos personas sonreían.